El último jinete del Valle de las Sombras. El año era 1892, pero en el Valle de las Sombras el tiempo parecía haberse detenido en algún lugar entre la desesperación y la esperanza. Don Gustavo Mendoza, el hombre más poderoso de 3 estados, había puesto una recompensa por la cabeza de cualquier indio que aún conservara los títulos de sus tierras. Los periódicos de la capital llamaban a aquello progreso, pero los que vivían entre las montañas sabían que el progreso siempre llegaba a lomos de caballos con herraduras de acero y espuelas de sangre. Elías caminaba por los senderos polvorientos de una región que el mapa oficial llamaba territorio en disputa, pero que los ancianos todavía recordaban como la cuna del maíz. Había perdido la cuenta de los días desde que dejó atrás el único pueblo que lo había visto crecer. No llevaba nada más que lo puesto y un silencio que pesaba más que cualquier equipaje. Los fantasmas de su pasado no necesitaban maletas para seguirlo, viajaban en el aire que respiraba, en el polvo que se pegaba a su ropa y en la forma en que sus manos temblaban al amanecer. La carta que lo había puesto en aquel camino estaba doblada dentro de su camisa, cerca del corazón. No la había abierto desde que salió del pueblo, pero conocía cada palabra de memoria. Era la última voluntad de su madre, una mujer que había pasado los últimos años de su vida susurrando secretos al viento y tejiendo historias que nadie quería escuchar. En la carta, ella mencionaba un lugar, un nombre, una promesa: en el Valle de las Sombras encontrarás lo que perdiste, hijo mío. Pero no busques con los ojos, busca con las manos vacías. Elías no entendía entonces el significado de aquellas palabras. Ahora, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y las sombras se alargaban como dedos acusadores, empezaba a comprender que su madre siempre había hablado en acertijos porque la verdad era demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Un ruido metálico lo detuvo en seco. Elías se agachó instintivamente, su mano derecha buscando el cuchillo que llevaba atado a la pierna. No era un cazador ni un soldado, pero los últimos años lo habían enseñado a sobrevivir. El sonido provenía de unos matorrales al costado del camino, donde una luz tenue parpadeaba como una estrella caída en la tierra. Se acercó con pasos calculados, cada pisada acompañada de una oración silenciosa. Lo que encontró entre las ramas secas era una escena que no esperaba: una mujer joven, de piel morena y cabello oscuro como la noche, intentaba encender una hoguera con una piedra y un pedazo de acero. Sus dedos estaban ensangrentados, no por una herida reciente sino por el esfuerzo repetido de frotar las piedras bajo el atardecer. A su alrededor no había nada más que el equipaje mínimo de quien huye, una bolsa de tela desgastada y un atado de ropa que apenas cubría lo esencial. La mujer levantó la mirada al sentir su presencia. Sus ojos eran 2 pozos profundos donde el miedo y la determinación libraban una batalla eterna. Elías esperó el grito, la súplica, el gesto de defensa. Pero ella solo lo miró, evaluándolo con la paciencia de alguien que ha aprendido que las palabras pueden ser más peligrosas que el silencio. No soy de los que hacen daño, dijo él, levantando las manos vacías. Era una frase gastada, pero en aquel momento era la única verdad que podía ofrecer. La mujer no respondió. Volvió a su intento de encender el fuego, pero sus manos temblaban tanto que la piedra resbaló entre sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Elías se movió antes de pensar, recogiendo la piedra y el acero antes de que ella pudiera protestar. En cuestión de segundos, una chispa prendió en la yesca y una pequeña llama comenzó a crecer, alimentándose de las hojas secas que él había juntado mientras ella observaba en silencio. El frío de la noche en estas montañas no perdona, dijo Elías sin mirarla.
He visto hombres más fuertes que nosotros morir congelados porque pensaron que podían esperar hasta el amanecer. Ella se acercó al fuego, extendiendo sus manos hacia el calor. Sus dedos seguían temblando, pero ya no era por el frío. Era por algo más profundo, un miedo que Elías reconocía porque lo había visto en el espejo demasiadas veces. «Te estás escondiendo de alguien», dijo él. No era una pregunta. Ella finalmente habló, su voz era como el crujido de la madera seca bajo el peso de años de silencio. Todos nos escondemos de alguien en este valle. La pregunta es si tienes el valor de quedarte quieto el tiempo suficiente para saber de quién. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío. Las palabras de la mujer resonaban con una verdad que había estado evitando desde que salió de su pueblo. Durante meses había caminado sin un destino claro, convenciéndose de que buscaba respuestas cuando en realidad solo estaba huyendo. Huyendo de los recuerdos, de las acusaciones, de la mirada de su padre la última vez que lo vio. «Me llamo Elena», dijo ella, como si hubiera leído sus pensamientos. «Y si estás buscando un lugar donde esconderte, este valle es el peor y el mejor lugar para hacerlo». Elías se sentó frente al fuego, sintiendo el calor penetrar sus huesos cansados. Por primera vez en meses, no sintió la urgencia de seguir caminando. Había algo en aquella mujer, en la forma en que hablaba con pausas calculadas y miradas que parecían ver más allá de lo evidente, que lo invitaba a quedarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Elena tomó una rama y comenzó a dibujar en la tierra. Primero trazó un círculo, luego líneas que se extendían hacia afuera como los rayos de un sol oscuro. Este valle está lleno de historias que nadie quiere contar. Hace 20 años, cuando el gobierno decidió que estas tierras eran más útiles como haciendas que como pueblos, mucha gente desapareció. No murieron, simplemente se desvanecieron. Se convirtieron en sombras que viven entre las rocas y los árboles, esperando el momento de regresar. Dibujó un punto en el centro del círculo. Mi abuelo fue uno de ellos. Era el guardián de los títulos de nuestra comunidad, documentos que demostraban que estas tierras nos pertenecían desde antes de que los españoles llegaran. Cuando los hombres de don Gustavo vinieron a reclamar la propiedad, mi abuelo escondió los papeles en un lugar que solo él conocía. Pero antes de que pudiera revelarlo, lo llevaron prisionero. Elena levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Elías en la luz danzante del fuego. Mi abuelo murió en la cárcel, pero antes de morir, le envió un mensaje a mi madre. Decía que los documentos estaban en el lugar donde el sol se pone 2 veces. El lugar donde el sol se pone 2 veces, repitió Elías, frunciendo el ceño. Eso no tiene sentido. El sol solo se pone una vez al día. Elena sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Eso es lo que quiere hacer creer la gente. Pero en este valle, si sabes dónde mirar, hay un cañón donde el sol se refleja en un lago subterráneo y crea la ilusión de que se pone 2 veces. Mi abuelo pasó años buscando ese lugar. Nunca lo encontró, pero me enseñó a no dejar de buscar. Elías observó el fuego, sintiendo cómo las llamas danzaban con un ritmo hipnótico. La historia de Elena era extraña, pero no más extraña que la suya propia. Su madre le había dicho que buscara con las manos vacías, y ahora entendía que no se refería a objetos materiales. Se refería a la disposición de recibir sin prejuicios, de escuchar sin juzgar. ¿Y por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. Acabo de conocerte. Podría ser uno de los hombres de don Gustavo.
Elena soltó una risa amarga. Los hombres de don Gustavo no caminan solos por estos senderos con la ropa rota y los zapatos desgastados. Los hombres de don Gustavo viajan en grupos, con caballos bien alimentados y rifles que brillan al sol. Tú no eres uno de ellos. Tú eres un hombre que busca algo que perdió, aunque no sepas exactamente qué es. Elías sintió que las palabras de Elena perforaban su pecho como flechas. ¿Cómo podía saber ella tanto solo con mirarlo? ¿O acaso todos los que habían perdido algo compartían ese mismo aire de desolación? Nunca fui bueno guardando secretos, dijo él, más para sí mismo que para ella. Mi madre siempre decía que mi cara era como un libro abierto, un libro que todo el mundo podía leer pero que nadie quería comprar. Elena rió, esta vez con un tono más ligero. Entonces estamos en el mismo barco. Mi abuelo siempre decía que la gente que no sabe mentir es la que termina salvando el mundo. Los mentirosos pueden construir imperios, pero los que dicen la verdad construyen hogares. El fuego crepitó, lanzando chispas hacia el cielo oscuro. Elías miró las estrellas que comenzaban a aparecer, preguntándose si su madre lo vería desde algún lugar. La carta que llevaba cerca del corazón parecía pesar más que antes, como si las palabras escritas hubieran cobrado vida propia. Mi madre murió hace 6 meses, confesó, sin saber por qué esas palabras salían de su boca. Antes de morir, me pidió que viniera a este valle. Dijo que encontraría lo que perdí. Pero yo no sé qué perdí. No sé qué estoy buscando. Elena guardó silencio durante un largo momento. Luego, se levantó y caminó hacia el borde del claro, donde la oscuridad se volvía más densa. Cuando regresó, llevaba en sus manos una pequeña bolsa de cuero que parecía muy vieja. Mi abuelo me dio esto antes de que se lo llevaran, dijo, abriendo la bolsa con cuidado. Dentro había un colgante de jade, una piedra verde oscura con grabados que Elías no podía distinguir en la luz del fuego. Dijo que era un mapa, pero no un mapa de caminos. Es un mapa de historias. Cada línea grabada en esta piedra representa una historia que alguien olvidó. Si aprendes a leerlas, puedes encontrar cualquier cosa en este valle. Elena le tendió el colgante. Elías dudó por un momento, luego extendió la mano y tomó el objeto. Era más pesado de lo que parecía, y cuando lo sostenía, sintió una calidez que no venía del fuego. Era como si la piedra estuviera viva, como si vibrara con una energía que no podía explicar. Pero hay un precio, continuó Elena. Cada historia que encuentras te cambia. No puedes leer el pasado sin que el pasado te lea a ti. Mi abuelo decía que las historias son como semillas, puedes plantarlas y verlas crecer, o puedes ignorarlas y dejar que se pudran en el olvido. Pero no hay forma de tocarlas sin que te toquen de vuelta. Elías sostuvo el colgante en su mano, sintiendo el peso de las historias que contenía. ¿Estaba preparado para lo que encontraría? ¿Había llegado al Valle de las Sombras para resolver el misterio de su pasado o solo para perderse en un laberinto de recuerdos ajenos? ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Qué historia estás buscando tú? Elena se sentó de nuevo frente al fuego, su rostro iluminado por las llamas. Yo no busco una historia, dijo con una voz tan baja que Elías tuvo que inclinarse para escucharla. Yo busco a mi abuelo. No creo que esté muerto. Creo que está escondido en algún lugar de este valle, esperando a que alguien lo encuentre. El aire se volvió más frío, aunque el fuego seguía ardiendo con fuerza. Elías miró el colgante de jade,
luego a Elena, y por primera vez en meses, sintió que estaba en el lugar correcto. No sabía si había encontrado lo que su madre había prometido, pero al menos había dejado de huir. Entonces busquemos juntos, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. Tú buscas a tu abuelo, yo busco, lo que sea que haya venido a buscar. Tal vez si caminamos juntos, encontremos algo que ninguno de los dos esperaba. Elena lo miró con sus ojos profundos, y por un momento, Elías vio algo en ellos que no había visto antes, esperanza. Era frágil, apenas un destello, pero estaba allí, latiendo bajo la superficie del miedo y el cansancio. Mañana al amanecer, dijo ella, asintiendo lentamente. Hay un sendero que nadie usa, un camino que solo los que no tienen nada que perder se atreven a tomar. Allí tal vez encontremos lo que buscamos. El fuego se consumió lentamente esa noche, mientras ambos se turnaban para mantenerlo vivo. Elías no durmió bien, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por los fantasmas que lo perseguían. Fue por la expectativa de un nuevo comienzo, por la emoción de un camino que no había recorrido antes. Cuando el sol comenzó a asomar detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Elías se levantó y miró hacia el horizonte. El valle de las sombras se extendía ante él, lleno de secretos y promesas. A su lado, Elena se preparaba para el viaje, su bolsa de tela al hombro y su mirada fija en algún punto distante. Juntos, sin palabras, comenzaron a caminar. No sabían qué encontrarían al final del camino, pero ambos llevaban en sus corazones la certeza de que el viaje valía la pena. Porque en el fondo, lo que realmente buscaban no era un lugar o un objeto, sino la verdad sobre quiénes eran y quienes podían llegar a ser. Y en el Valle de las Sombras, donde la luz siempre competía con la oscuridad, dos almas heridas comenzaban a tejer una historia que ninguna mentira podría borrar. El sendero que Elena había mencionado no era visible a simple vista. Era apenas una línea irregular en la tierra, como la cicatriz de una herida que el tiempo había intentado borrar sin éxito. Elías caminaba detrás de ella, observando cómo se movía con la fluidez de alguien que conocía cada piedra, cada arbusto, cada sombra del terreno. No era la primera vez que recorría aquel camino, y eso le daba una ventaja que él no tenía. ¿Cuánto tiempo llevas buscando a tu abuelo?, preguntó Elías después de una hora de silencio. Las palabras rompían la quietud como una piedra en un estanque, pero Elena no pareció molestarse. 3 años, 4 meses y 12 días, respondió sin girarse. Pero dejé de contar después del primer año. Los números solo te recuerdan cuánto tiempo has perdido. Elías sintió el peso de esas palabras en su pecho. 3 años buscando a alguien que tal vez ya no estaba vivo, 3 años de esperanza alimentada por la negativa a aceptar la pérdida. ¿Qué clase de amor se necesitaba para mantener esa fe? ¿Qué clase de desesperación? ¿Y qué te hace pensar que sigue vivo?, preguntó, y enseguida se arrepintió de haberlo hecho. La pregunta era cruel, incluso si no había sido su intención. Elena se detuvo en seco. Por un momento, Elías pensó que se volvería para enfrentarlo, para decirle algo que lo hiciera sentir tan pequeño como se sentía en ese instante. Pero ella solo se quedó quieta, mirando el horizonte con una intensidad que helaba la sangre. Porque los muertos no dejan mensajes, dijo finalmente. Mi abuelo me envió una señal hace 2 meses. Una pluma de águila atada a una rama de mezquite, en el lugar donde solíamos sentarnos cuando yo era niña. Me enseñó a leer señales, a entender el lenguaje del viento y las piedras.
Esa pluma no estaba allí por casualidad. Él quería que supiera que sigue aquí, esperando. Elías no supo qué responder. La lógica decía que era imposible, que un hombre de la edad de su abuelo no podía haber sobrevivido 3 años escondido en el valle sin ser encontrado. Pero algo en la forma en que Elena hablaba, en la certeza de su voz, hacía que lo imposible pareciera solo improbable. Lo siento, dijo finalmente. No debería haber preguntado. Elena se volvió, y por primera vez desde que la conocía, sonrió. No era una sonrisa feliz, pero tampoco era triste. Era una sonrisa de comprensión, de alguien que ha escuchado preguntas más duras y ha sobrevivido para contarlo. Todos preguntan lo mismo tarde o temprano, dijo. Es la pregunta que la gente hace cuando no sabe qué más decir. No te culpo. La esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse en este valle. Yo he tenido la suerte de que mi abuelo me enseñara a no rendirme, incluso cuando todo parece perdido. Continuaron caminando en silencio, pero ahora el silencio era diferente. Era un silencio compartido, un espacio donde ambos podían estar sin necesidad de llenarlo con palabras. Elías comenzó a notar los detalles del paisaje, las rocas cubiertas de musgo seco, los árboles retorcidos por el viento, los pequeños animales que se escondían al escuchar sus pasos. Todo en el Valle de las Sombras parecía llevar la marca de la supervivencia, de la lucha constante contra un entorno que no daba tregua. El sendero se estrechó hasta convertirse en una grieta entre dos paredes de roca. Elías tuvo que girar el cuerpo para pasar, sintiendo la piedra fría rozar sus hombros. Elena se movía con más facilidad, su cuerpo delgado deslizándose entre las paredes como si hubiera nacido allí. Mi abuelo llamaba a este lugar, el susurro de las piedras, dijo ella, su voz rebotando en las paredes rocosas. Decía que si ponías el oído contra la roca, podías escuchar las historias de todos los que habían pasado antes que tú. Elías se detuvo y, sin pensarlo, apoyó su oído contra la pared. Al principio solo sintió el frío de la piedra, la humedad que se filtraba a través de las grietas. Pero luego, lentamente, comenzó a escuchar algo. No eran voces, no eran palabras. Era un rumor, un susurro que parecía venir de muy lejos, como el eco de un río subterráneo. ¿Qué escuchas?, preguntó Elena, observándolo con curiosidad. Nada que pueda explicar, respondió Elías, separándose de la piedra. Pero es real. Hay algo ahí. Elena asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Mi abuelo decía que las piedras guardan memoria. Que cada persona que ha tocado esta roca, cada lágrima que ha caído sobre ella, cada susurro que ha pronunciado, queda grabado en la piedra para siempre. Los que saben escuchar pueden oír esas historias. Salieron de la grieta y el paisaje se abrió ante ellos como un lienzo pintado por un artista loco. Un valle pequeño, oculto entre las montañas, donde el verde de los árboles contrastaba con el rojo de la tierra y el azul del cielo. En el centro, un lago de agua cristalina reflejaba la luz del sol como un espejo roto. El espejo de los sueños, dijo Elena, señalando el lago. Mi abuelo me habló de este lugar cuando era niña. Decía que si te mirabas en sus aguas en el momento exacto en que el sol se pone, podías ver el rostro de la persona que más amabas, incluso si ya no estaba entre los vivos. Elías se acercó al borde del lago, sintiendo cómo la brisa fresca acariciaba su rostro. El agua era tan clara que podía ver el fondo, las piedras cubiertas de algas verdes, los pequeños peces que se movían entre ellas.
Por un momento, sintió la tentación de inclinarse, de buscar en el reflejo la respuesta que había estado persiguiendo. Mi abuelo también decía que el lago era peligroso, continuó Elena, sentándose en una roca plana junto a la orilla. Que la gente que se miraba demasiado tiempo en él, que buscaba respuestas que no estaban listas para escuchar, a veces se perdía en sus propias ilusiones. El lago muestra lo que quieres ver, no lo que es real. Elías se apartó del borde, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Cuántas veces había sido víctima de sus propias ilusiones? ¿Cuántas veces había confundido el deseo con la realidad? ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó, dejando que la pregunta flotara en el aire como una hoja seca. Elena lo miró con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. Porque este es el lugar donde todo comienza. Donde las historias se encuentran y se entrelazan como las raíces de los árboles viejos. Mi abuelo me enseñó que no hay camino recto en este valle, que todas las búsquedas eventualmente llevan al mismo lugar. Y ese lugar es aquí. Se levantó y caminó hacia un grupo de rocas que se alzaban como monumentos naturales. Al llegar a la más grande, se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Elías se acercó, observando cómo sus dedos trabajaban con la precisión de alguien que ha realizado ese gesto muchas veces antes. Cuando mi abuelo desapareció, dejó esto enterrado, dijo, revelando una caja de madera cubierta de tierra y musgo. No sé qué hay dentro. Nunca he tenido el valor de abrirla. Pero creo que es hora de saber la verdad. Elías se sentó frente a ella, sintiendo la gravedad del momento. La caja era pequeña, apenas más grande que sus dos manos juntas, pero parecía pesar más que cualquier tesoro que hubiera visto en su vida. La madera estaba gastada por los años, las esquinas redondeadas por el tacto de manos que ya no estaban. ¿Quieres que lo abra yo?, ofreció Elías, sin saber por qué se ofrecía para algo que claramente no le pertenecía. Elena negó con la cabeza. No. Esto es algo que tengo que hacer yo sola. Pero quiero que estés aquí. Quiero que haya un testigo. Si mi abuelo dejó esto para mí, es porque quería que alguien más supiera lo que decía. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Elías contuvo la respiración mientras ella sacaba el contenido, un montón de papeles amarillentos, algunos tan frágiles que parecían deshacerse al tocarlos, y un objeto pequeño envuelto en un paño de lana. Elena dejó los papeles a un lado y desdobló el paño con cuidado. Dentro había una daga de obsidiana, una hoja negra como la noche que reflejaba la luz del sol de una manera extraña, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. El mango estaba tallado con figuras que Elías no podía reconocer, símbolos que parecían moverse cuando los miraba directamente. Esto es de mi abuelo, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Él siempre llevaba esta daga. Decía que era un regalo de su padre, y que había sido de su abuelo antes que él. Es más vieja que cualquier cosa que hayamos visto en nuestras vidas. Tomó los papeles y comenzó a leerlos en silencio. Su rostro cambió a medida que avanzaba, pasando de la confusión a la sorpresa, y luego a algo que Elías no podía identificar. Parecía miedo, pero también parecía alivio. ¿Qué dice?, preguntó Elías, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Elena levantó la mirada, y él vio lágrimas brillando en sus ojos. Mi abuelo sabía que iban a venir por él. Tenía tiempo de prepararse. Estos papeles son los títulos de nuestras tierras, los documentos que don Gustavo ha estado buscando durante años. Pero no solo eso.
También hay un mapa. Desplegó un trozo de papel de cuero que había estado oculto entre los otros documentos. Era un mapa del Valle de las Sombras, pero no como Elías lo había visto antes. Estaban marcados lugares que no aparecían en los mapas oficiales, senderos que se perdían entre las montañas y cuevas que solo se abrían en ciertas épocas del año. Hay más lugares aquí que los que conozco, dijo Elena, señalando puntos en el mapa. Mi abuelo pasó décadas explorando este valle, encontrando escondites y caminos secretos. Este mapa es la clave para todo. Con esto, podríamos recorrer el valle sin que nadie nos vea. Elías se inclinó para ver mejor el mapa, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Era como si estuviera al borde de un descubrimiento, de encontrar algo que cambiaría su vida para siempre. Pero hay algo más, continuó Elena, su voz volviéndose más seria. Mi abuelo también dejó una advertencia. Dice que don Gustavo no es el único peligro en este valle. Hay algo más, algo que ni siquiera él pudo entender completamente. Algo que vive en las sombras, esperando. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de algo? Elena guardó los papeles y la daga en la caja, luego levantó la mirada hacia el horizonte. Mi abuelo lo llamaba, el guardián del valle. No sé si es una persona, una criatura o algo más antiguo. Pero dice que ha estado aquí desde antes de que los hombres llegaran a estas tierras, y que protege los secretos del valle de aquellos que no están preparados para conocerlos. Elías miró a su alrededor, sintiendo que las sombras se alargaban a su alrededor. De repente, el valle ya no parecía tan hermoso como antes. Las montañas que lo rodeaban se veían amenazantes, las rocas parecían tener formas extrañas, los árboles parecían susurrar secretos oscuros. ¿Y tú crees en eso?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. Elena se levantó, guardando la caja debajo de su brazo. Mi abuelo nunca mintió. Siempre decía que la verdad era demasiado valiosa para ser malgastada en mentiras. Si él dijo que hay un guardián en este valle, entonces lo hay. Comenzaron a caminar de regreso, siguiendo el sendero que los había llevado hasta el lago. Pero ahora el camino parecía diferente, como si las sombras se hubieran movido mientras ellos no miraban. Elías no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados, de que alguien o algo los seguía desde las montañas. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó cuando llegaron a la entrada de la grieta. Elena se detuvo y lo miró con determinación. Vamos a encontrar a mi abuelo. Con este mapa, tenemos una oportunidad. Y vamos a enfrentar lo que sea que esté esperando en las sombras. Porque eso es lo que mi abuelo me enseñó, que no puedes vivir con miedo toda tu vida. En algún momento, tienes que enfrentarte a tus demonios. Entraron en la grieta, y la oscuridad los envolvió como un abrazo frío. Pero esta vez, Elías no sintió miedo. Sentía algo diferente, una determinación que no había sentido en meses. Tal vez la carta de su madre tenía razón, tal vez el Valle de las Sombras era el lugar donde encontraría lo que había perdido. Y mientras caminaban hacia la luz que los esperaba al otro lado, Elías supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche cayó sobre el Valle de las Sombras como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que parecían más cercanas que en cualquier otro lugar. Elías y Elena habían hecho campamento al pie de una formación rocosa que el mapa llamaba el Dedo de Dios, una columna de piedra que se alzaba hacia el cielo como un gigante petrificado señalando el camino a los perdidos. El fuego crepitaba entre ellos, lanzando sombras danzantes que se movían con la brisa nocturna.
Elena había pasado la última hora estudiando el mapa a la luz de las llamas, trazando rutas posibles con la punta de los dedos, como si estuviera aprendiendo los caminos de memoria. «Hay algo que no entiendo», dijo finalmente, levantando la mirada hacia Elías. Su rostro estaba iluminado por el fuego, y por un momento, el vaquero olvidó lo que estaba a punto de decir, distraído por la intensidad de sus ojos oscuros. El mapa muestra 3 caminos diferentes para llegar al mismo lugar. Pero uno de ellos está marcado con un símbolo que no reconozco. Elías se acercó para ver. En el mapa de cuero, junto a un sendero que serpenteaba hacia el norte, había un pequeño círculo con una línea en el centro. Parecía un ojo, pero también podría ser un sol, o tal vez una puerta. Podría ser una advertencia, sugirió. Tal vez tu abuelo quería decir que ese camino es peligroso. Elena negó con la cabeza. Mi abuelo era muy meticuloso. Cada símbolo en sus mapas tenía un significado específico. Este no lo he visto antes, lo que significa que es algo que descubrió después de enseñarme a leer sus mapas. Algo que tal vez no quería que supiera hasta que estuviera lista. Elías observó el símbolo, sintiendo una extraña familiaridad que no podía explicar. Había visto algo parecido antes, pero no recordaba dónde. Tal vez en alguna iglesia antigua, o en un libro que su madre le había leído cuando era niño. Hay una misión abandonada al norte del valle, dijo de repente, recordando las historias que los ancianos del pueblo contaban. Los frailes que la construyeron usaban símbolos como ese para marcar los caminos hacia sus almacenes secretos. Decían que era para proteger los alimentos de los bandidos, pero algunos creían que ocultaban algo más. Elena levantó una ceja con interés. ¿Una misión abandonada? ¿Dónde exactamente? En el Cañón de las Cruces, a 2 días de camino desde aquí. Pero es un lugar peligroso. Dicen que los frailes lo abandonaron porque algo los perseguía, algo que no podían explicar. Elena guardó el mapa con cuidado, luego se recostó sobre su manta, mirando las estrellas. Entonces ese es nuestro próximo destino. Si mi abuelo descubrió algo en esa misión, tal vez sea la clave para encontrarlo. Elías quería protestar, quería decirle que el Cañón de las Cruces era un lugar que la gente evitaba incluso a plena luz del día. Pero al ver la determinación en sus ojos, supo que no serviría de nada. Elena no había llegado tan lejos para rendirse ante una advertencia. Mañana al amanecer saldremos, dijo ella, como si hubiera leído sus pensamientos. Pero primero, quiero preguntarte algo. Elías asintió, preparándose para lo que viniera. Tú viniste a este valle buscando respuestas sobre tu madre, sobre tu pasado. Pero ¿qué vas a hacer cuando las encuentres? ¿Qué pasa si la verdad no es lo que esperas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante meses, había estado tan enfocado en llegar al valle, en seguir las instrucciones de la carta, que no se había detenido a pensar qué haría después. ¿Qué pasaría si la verdad sobre su familia era más oscura de lo que imaginaba? ¿Qué pasaría si su madre le había estado ocultando algo toda su vida? No lo sé, admitió finalmente. Supongo que nunca lo he pensado realmente. He estado tan ocupado llegando que no he considerado qué haré cuando llegue. Elena sonrió, una sonrisa suave que apenas se veía en la penumbra. Eso es bueno. Significa que aún no has perdido la capacidad de sorprenderte. Las personas que lo tienen todo planeado son las que más sufren cuando la vida les da un giro inesperado. Elías se recostó también, sintiendo el cansancio acumulado de los días de viaje.
El cielo nocturno era tan vasto que hacía que todos sus problemas parecieran pequeños, insignificantes. Pero sabía que al amanecer, el peso de la realidad volvería a caer sobre sus hombros. ¿Alguna vez tuviste miedo?, preguntó, sin saber por qué esa pregunta salía de sus labios. No de las cosas que ves, sino de las cosas que no ves. De lo que podría estar esperando en las sombras. Elena guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro que el viento casi se llevaba. Todas las noches. Desde que mi abuelo desapareció, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y me pregunto si está sufriendo, si tiene frío, si piensa en mí. El miedo no es algo que se supera, Elías. Es algo con lo que aprendes a vivir. La clave no es dejar de sentir miedo, sino no dejar que el miedo decida por ti. Elías sintió que esas palabras se clavaban en su pecho como flechas. Él también había estado viviendo con miedo, miedo a descubrir la verdad, miedo a enfrentarse a su pasado, miedo a no estar a la altura de lo que su madre esperaba de él. Pero tal vez, como Elena decía, no se trataba de eliminar el miedo, sino de aprender a caminar a pesar de él. El resto de la noche transcurrió en silencio, roto solo por el crepitar del fuego y los sonidos distantes de la vida nocturna del valle. Elías durmió mal, como siempre, pero esta vez no fue por los fantasmas de su pasado. Fue por la anticipación de lo que encontrarían en el Cañón de las Cruces. Al amanecer, despertaron con el frío de la madrugada calando sus huesos. Elena ya estaba levantada, preparando un poco de café con las provisiones que llevaban. Elías la observó mientras ella se movía con esa gracia natural que parecía poseer, como si el valle fuera su hogar y no un lugar extraño. ¿Crees que tu abuelo esté realmente en la misión?, preguntó mientras aceptaba la taza de café humeante. Elena se sentó frente a él, sosteniendo su propia taza entre las manos como si necesitara el calor para pensar. No sé si está allí ahora, pero sé que estuvo allí. El símbolo en el mapa es la clave. Mi abuelo siempre decía que los secretos más importantes se esconden a plena vista, que la gente busca tan lejos que olvida mirar lo que tiene delante. Terminaron el café en silencio, guardaron sus pertenencias y comenzaron la caminata hacia el norte. El paisaje cambió gradualmente, pasando de los bosques de mezquite a un terreno más árido, donde las rocas se alzaban como monumentos naturales y la vegetación se volvía escasa y espinosa. A mediodía, llegaron al borde del Cañón de las Cruces. El nombre no era una exageración. A lo largo de las paredes del cañón, cientos de cruces de madera estaban clavadas en la roca, algunas tan viejas que el tiempo las había desgastado hasta convertirlas en meros recuerdos de lo que alguna vez fueron. ¿Qué es esto?, preguntó Elías, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Elena se acercó a una de las cruces, tocando la madera con respeto. Los frailes marcaban el camino con cruces para guiar a los viajeros. Pero estas son diferentes. Mira, algunas tienen inscripciones en la base. Son nombres, fechas. Esto no es solo un camino, es un cementerio. Elías observó las cruces, sintiendo el peso de la historia que lo rodeaba. ¿Cuántas personas habían muerto en ese cañón? ¿Qué había sido lo suficientemente poderoso como para matarlas? El sendero se adentraba en el cañón, serpenteando entre las rocas y las cruces. Elías caminaba detrás de Elena, sintiendo que los ojos de todas esas cruces lo observaban. El viento silbaba entre las grietas de la roca, produciendo un sonido que parecía un lamento. «Escucha», dijo Elena, deteniéndose de repente. «¿Oyes eso?».
Elías se detuvo y aguzó el oído. Al principio, solo escuchó el viento. Pero luego, lentamente, comenzó a distinguir otro sonido, más profundo, más antiguo. Era como un latido, un pulso que venía de debajo de la tierra. ¿Qué es?, preguntó, sintiendo que la piel se le erizaba. Elena se arrodilló y presionó su oído contra el suelo. Cuando se levantó, su rostro estaba pálido. Hay algo bajo tierra. No sé qué es, pero está vivo. Se mueve. Respira. Elías sintió que el miedo se apoderaba de él, pero recordó las palabras de Elena sobre no dejar que el miedo decidiera por él. Vamos a la misión, dijo, tratando de mantener su voz firme. Tal vez allí encontremos respuestas. Siguieron el camino hasta que la misión apareció frente a ellos. Era una estructura de adobe que se alzaba solitaria en el fondo del cañón, rodeada por un muro de piedra que estaba en ruinas. El techo se había derrumbado en algunas partes, y las puertas de madera colgaban de sus bisagras oxidadas. Es más grande de lo que esperaba, dijo Elías, observando la fachada de la misión. A pesar del abandono, aún se podían ver los detalles arquitectónicos, los arcos que habían sido tallados a mano, las ventanas enrejadas que parecían vigilar el valle. Entraron por la puerta principal, sus pasos resonando en el suelo de piedra. El interior estaba en ruinas, pero aún se podían ver los restos de lo que alguna vez había sido un lugar sagrado. Un altar de piedra en el fondo de la nave, bancos de madera podrida, y en las paredes, frescos desvaídos que representaban escenas bíblicas. Busquemos el símbolo, dijo Elena, desplegando el mapa. Mi abuelo siempre lo marcaba en los lugares donde había dejado algo importante. Comenzaron a explorar la misión, revisando cada rincón en busca del símbolo. Elías notó que en una de las paredes laterales, los frescos parecían estar cubriendo algo. Se acercó y rasgó un pedazo de la pintura seca, revelando una inscripción debajo. Elena, ven aquí, llamó. Elena se acercó y observó la inscripción. Era el mismo símbolo que estaba en el mapa, un círculo con una línea en el centro. Pero debajo, había algo más, palabras escritas en una lengua que no reconocía. ¿Puedes leer esto?, preguntó Elías. Elena estudió las palabras durante un largo momento. No completamente. Es una mezcla de latín y alguna lengua indígena. Pero puedo entender algo. Dice, quien busque la verdad debe estar dispuesto a perder la ilusión. La puerta se abre para los que no temen a la oscuridad, punto. Elías sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Y eso qué significa? Elena presionó la inscripción con sus manos, y para sorpresa de ambos, un trozo de la pared se movió. Era una puerta secreta, perfectamente disimulada en la piedra. Encontramos la entrada, dijo Elena, su voz llena de emoción. Mi abuelo estuvo aquí. Empujaron la puerta y encontraron una escalera que descendía hacia la oscuridad. Elías encendió una antorcha que encontró en la pared y bajaron los primeros escalones, sintiendo el frío húmedo del subsuelo. El túnel era estrecho, pero estaba bien construido. Las paredes estaban cubiertas de más inscripciones y símbolos, algunos tan antiguos que el tiempo los había borrado casi por completo. Caminaron durante varios minutos hasta que el túnel se abrió en una cámara subterránea. La cámara era grande, con un techo alto del que colgaban estalactitas que brillaban como joyas a la luz de la antorcha. En el centro, una mesa de piedra cubierta de polvo y telarañas. Sobre la mesa, una caja de metal.
Elena se acercó con pasos lentos, como si temiera que la caja fuera una ilusión. Cuando llegó a la mesa, posó sus manos sobre el metal frío y cerró los ojos. ¿Está bien?, preguntó Elías, observándola con preocupación. Elena abrió los ojos y asintió lentamente. Sí. Está bien. Hay algo aquí, algo que mi abuelo quería que encontrara. Abrió la caja. Dentro, no había oro ni joyas, ni documentos de tierras. Había un cuaderno viejo, cubierto de cuero gastado, y una pequeña bolsa de tela. Elena tomó el cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de letra apretada y dibujos. Es el diario de mi abuelo, dijo, su voz temblando. Escribió todo lo que descubrió en este valle. Todos los secretos, todos los peligros. Y también, algo más. Elías se acercó para ver. En una de las páginas, había un dibujo de un símbolo que no era como los otros. Era un círculo con muchas líneas que salían de él, como los rayos del sol. Y debajo, una palabra escrita con letras temblorosas. Guardián. Mi abuelo encontró al guardián, dijo Elena, su voz apenas un susurro. Y sobrevivió. Pero dice que solo se puede enfrentar una vez. Si fallas, no hay segunda oportunidad. Elías sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. No habían venido solo a buscar a un hombre desaparecido. Habían venido a enfrentar algo que ni siquiera entendían, algo que llevaba siglos esperando. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. Elena cerró el cuaderno y lo guardó bajo su camisa. Voy a hacer lo que mi abuelo no pudo hacer. Voy a enfrentar al guardián y a descubrir la verdad sobre este valle. Y si eso significa arriesgar mi vida, entonces lo haré. Porque ya he perdido demasiado tiempo huyendo. Subieron por la escalera, dejando atrás la cámara subterránea. Cuando salieron a la luz del día, Elías sintió que el mundo era diferente. Habían cruzado un umbral, y ya no podían regresar a lo que eran antes. El cañón de las cruces los esperaba con sus sombras y sus susurros. Pero ahora, Elías sabía que esos susurros no eran solo el viento. Eran las voces de todos los que habían venido antes, buscando lo mismo que ellos, la verdad. Y mientras caminaban hacia la salida del cañón, Elías supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado lo que su madre le había prometido, pero no era lo que esperaba. Era más, mucho más. Era un propósito, una razón para seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores que parecían sacados de un sueño. En el horizonte, una columna de humo se elevaba hacia el cielo, y Elías supo que no estaban solos en el valle. Alguien más estaba buscando, alguien más estaba observando. Y la verdad, pensó mientras apretaba el paso, no siempre es lo que parece. A veces, es más oscura, más profunda, más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. El amanecer llegó con una luz dorada que parecía bañar el valle en promesas. Elías y Elena habían dormido poco, pero la emoción del descubrimiento los mantenía alerta. El mapa estaba extendido sobre una roca plana, y Elena señalaba con el dedo un área que, según las notas de su abuelo, podría ser el lugar donde el sol se ponía 2 veces. El cañón de los espejos, dijo Elena, leyendo las palabras escritas con letra temblorosa al margen del mapa. Mi abuelo escribió que allí, cuando la luz del atardecer golpea las formaciones rocosas de cuarzo, el sol se refleja de tal manera que parece ponerse 2 veces. Es un fenómeno natural,
pero los antiguos lo consideraban un portal. ¿Un portal hacia dónde?, preguntó Elías, sintiendo que la piel se le erizaba. Hacia el corazón del valle, respondió Elena. Hacia el lugar donde los conocimientos de los antiguos están guardados. Mi abuelo siempre decía que no todo lo que brilla es oro, pero en el cañón de los espejos, lo que brilla es la verdad. Guardaron el mapa y comenzaron la caminata hacia el este, siguiendo un sendero que apenas era visible entre la maleza. El terreno se volvía más accidentado, con acantilados que se alzaban a ambos lados y un viento que soplaba con fuerza, llevándose sus palabras y dejando solo el silencio. A mediodía, llegaron a la entrada del cañón. Era un desfiladero estrecho, con paredes de roca que brillaban con destellos de cuarzo incrustado en la piedra. La luz del sol se filtraba a través de las grietas, creando un espectáculo de colores que parecía sacado de un sueño. «Es hermoso», dijo Elías, observando cómo los destellos de luz danzaban en las paredes del cañón. «Y peligroso», añadió Elena, señalando el suelo. «Mira». Las huellas de caballos eran visibles en el polvo, recientes y numerosas. Al menos 10 jinetes habían pasado por allí en las últimas horas. Y entre las huellas, un rastro de sangre que se arrastraba hacia el interior del cañón. «Alguien fue herido aquí», dijo Elías, arrodillándose para examinar la sangre. «Y no fue hace mucho. Tal vez esta mañana». Elena apretó la mandíbula. Los hombres de don Gustavo llegaron antes que nosotros. Tomó la daga de obsidiana que su abuelo le había dejado y avanzó con determinación. Entonces no tenemos tiempo que perder. Si ellos encuentran el corazón del valle primero, todo estará perdido. Corrieron por el cañón, siguiendo el rastro de sangre y las huellas de los caballos. El viento silbaba entre las rocas y Elías podía jurar que escuchaba susurros, voces que venían desde las paredes del cañón. Las palabras del abuelo de Elena resonaban en su mente. La verdad no se entierra, solo se esconde. El cañón se abrió en una amplia cueva natural, iluminada por la luz del sol que se filtraba a través de una abertura en el techo. En el centro, una formación rocosa que parecía un altar, rodeada de símbolos y grabados antiguos. Y alrededor del altar, los hombres de don Gustavo, armados y listos para pelear. Don Gustavo estaba de pie frente al altar, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración. «No encuentro nada», gritó a sus hombres. Ese viejo mentiroso escondió sus secretos demasiado bien. Elías y Elena se ocultaron tras una formación rocosa, observando la escena. Había al menos 12 hombres, todos armados con rifles y machetes. No tenían oportunidad en un enfrentamiento directo. «Tenemos que ser inteligentes», susurró Elías. «Atacarlos de frente sería suicidio». Elena asintió, sus ojos escaneando la cueva en busca de una ventaja. «Mira allí», dijo, señalando una grieta en la pared detrás del altar. «Hay una salida. Si podemos llegar hasta allí sin que nos vean, tal vez podamos encontrar lo que buscamos sin tener que pelear». Pero antes de que pudieran moverse, uno de los hombres de don Gustavo los vio. «Allí están», gritó, levantando su rifle. La cueva se convirtió en un caos. Los disparos resonaron contra las paredes de piedra, y Elías y Elena tuvieron que refugiarse detrás de una roca mientras las balas silbaban a su alrededor. «Ríndete, Elena», gritó don Gustavo. «Tu abuelo ya no está, pero tú aún puedes salvar tu vida. Devuélveme los documentos y te dejaré ir». Elías vio la mirada de Elena. No era miedo lo que veía en sus ojos,
sino una determinación que apenas podía contener. Nunca, respondió ella, su voz firme. Estos secretos no te pertenecen, don Gustavo. Nunca te pertenecieron. Don Gustavo soltó una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer tú, muchacha? ¿Enfrentarte a 12 hombres armadas solo con una daga? Elena miró la daga en su mano, luego a Elías. No estoy sola, dijo, y su voz resonó en la cueva como un eco de siglos. De repente, la cueva comenzó a temblar. No era un temblor de tierra, sino algo más profundo, más antiguo. Las paredes brillaron con una luz azulada, y los símbolos en el altar comenzaron a iluminarse uno tras otro. Los hombres de don Gustavo se miraron entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué está pasando?, gritó uno de ellos, dejando caer su rifle. El altar se abrió en el centro, revelando una escalera de piedra que descendía hacia una luz dorada. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. El corazón del valle, susurró. Está abierto. Don Gustavo avanzó hacia el altar, sus ojos brillando de codicia. Es mío. Todo esto es mío. Pero cuando extendió la mano para tocar la luz, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, lanzándolo contra la pared. Un estruendo llenó la cueva, y las luces se intensificaron hasta cegar a todos. Cuando la luz se atenuó, una figura apareció en la escalera. Era un hombre anciano, con el rostro surcado de arrugas y los ojos brillantes como estrellas. Llevaba una túnica blanca y un bastón tallado con los mismos símbolos que cubrían el altar. Abuelo, susurró Elena, su voz apenas un hilo de aire. El anciano sonrió y extendió los brazos. Elena, hija de mi hija. Sabía que vendrías. Sabía que encontrarías el camino. Don Gustavo se levantó, furioso. Tú. Eres el viejo que ha estado escondiendo todo este tiempo. Devuélveme lo que es mío. El abuelo de Elena lo miró con una calma que parecía antigua. Nada de esto te pertenece, Gustavo. Estas tierras, este conocimiento, esta historia, todo es de la gente que las ha cuidado durante siglos. Solo viniste a robar lo que no puedes entender. Mátalo, gritó don Gustavo a sus hombres. Pero ninguno se movió. Estaban paralizados, atrapados por la luz que emanaba del altar. El abuelo de Elena dio un paso adelante, y su voz se llenó de un poder que no era humano. Has venido a robar, Gustavo. Pero lo que realmente has hecho es abrir la puerta que te destruirá. El corazón del valle solo se revela a quienes buscan la verdad, no a quienes buscan riquezas. La cueva tembló de nuevo, y los símbolos en el altar comenzaron a girar, formando un remolino de luz que se elevó hacia el techo. Don Gustavo y sus hombres fueron arrastrados por la corriente, gritando mientras desaparecían en la luz. Cuando el remolino se desvaneció, la cueva estaba en silencio. Los hombres de don Gustavo habían desaparecido, y solo quedaban Elías, Elena y el anciano. Abuelo, dijo Elena, corriendo hacia él. El anciano la abrazó, sus brazos delgados pero fuertes alrededor de ella. Has hecho lo que te pedí, Elena. Has encontrado el corazón del valle y has protegido su secreto. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Elías se acercó lentamente, observando la escena con respeto. Señor, yo he estado buscando respuestas sobre mi madre. Ella me dijo que viniera al valle, que encontraría lo que había perdido. El anciano levantó la mirada y lo observó con sus ojos brillantes. Tu madre, Elías, era una mujer sabia. Y tenía razón.
Has encontrado lo que perdiste, aunque no lo sepas aún. Sacó un objeto de su túnica, un medallón de plata que brillaba con una luz tenue. Tu madre me confió esto antes de morir. Dijo que algún día vendrías a buscarlo. Que cuando llegaras, sabría que era el momento de devolverte lo que te pertenece. Elías tomó el medallón con manos temblorosas. Al abrirlo, encontró una pequeña foto de su madre y un hombre que no reconocía, su padre, tal vez. Detrás de la foto, una inscripción, para mi hijo, el jinete que nunca se rinde. Tu madre quería que supieras la verdad, dijo el anciano. Tu padre no te abandonó, Elías. Murió protegiendo este valle, protegiendo los secretos que ahora has ayudado a descubrir. Era uno de los guardianes, igual que yo. Y su espíritu sigue vivo en cada piedra, en cada árbol, en cada susurro del viento. Elías sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Durante años había cargado con el peso del abandono, con la duda de no haber sido suficiente para que su padre se quedara. Ahora sabía la verdad, y aunque dolía, también lo liberaba. Has hecho lo que tu padre no pudo, continuó el anciano. Has llegado hasta el final. Has demostrado que el amor y el valor pueden vencer el miedo. Elías se arrodilló frente al anciano, sintiendo el peso de las generaciones sobre sus hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasa después de encontrar la verdad? El anciano sonrió y puso una mano sobre su cabeza. Ahora, Elías, es tiempo de construir el futuro. Este valle necesita guardianes, personas que protejan sus secretos y compartan su sabiduría con quienes estén listos para escuchar. Tu padre fue uno. Yo fui uno. Ahora, la responsabilidad es tuya y de Elena. Elena tomó la mano de Elías, y por primera vez, la mirada entre ellos no era de extraños, sino de compañeros, de almas que habían compartido una travesía que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Aceptas este deber?, preguntó el anciano. ¿Aceptas proteger el corazón del valle y compartir su verdad? Elías miró a Elena, luego al anciano, y finalmente al altar que brillaba con la luz de siglos de conocimiento. Acepto, dijo, su voz firme y clara. Juro proteger este lugar y todo lo que representa. El anciano asintió y levantó su bastón. La cueva se llenó de luz, y Elías sintió que algo cambiaba dentro de él, como si su espíritu se conectara con el valle mismo. Entendió lo que su madre quería decir cuando le dijo que buscara con las manos vacías. No se trataba de encontrar objetos o respuestas fáciles, sino de abrir el corazón a la verdad. Los días siguientes fueron de transición. Don Gustavo y sus hombres nunca regresaron, y en el pueblo comenzó a correr la historia de que el hacendado había desaparecido en el valle, llevándose consigo sus pretensiones de riqueza. Los títulos de las tierras que Elena había encontrado fueron presentados ante las autoridades, y poco a poco, la comunidad comenzó a recuperar lo que siempre había sido suyo. Elías y Elena se convirtieron en los guardianes del valle, protegiendo sus secretos y compartiendo su sabiduría con quienes venían buscando respuestas. Construyeron una casa cerca del Cañón de los Espejos, un lugar donde podían ver el sol ponerse 2 veces cada atardecer. Una noche, sentados frente al fuego, Elías tomó el medallón que su madre le había dejado y lo sostuvo entre sus manos. Mi madre tenía razón, dijo. Encontré lo que perdí. No solo la verdad sobre mi padre, sino también un propósito. Un lugar al que pertenecer. Elena se acercó a él y apoyó su cabeza en su hombro. Y yo encontré a mi abuelo, dijo. Pero también encontré algo más.
Encontré a alguien que camina a mi lado, no delante de mí. Elías la miró, y por primera vez en su vida, sintió que ya no tenía que huir. El pasado ya no lo perseguía porque había aprendido a enfrentarlo. Y el futuro, en lugar de asustarlo, lo llenaba de esperanza. El Valle de las Sombras, dijo, mirando las estrellas que brillaban en el cielo como los ojos de su madre. Ya no es un lugar de miedo. Es un lugar donde las historias se encuentran y donde los que buscan la verdad siempre encuentran el camino. Tomó la mano de Elena y la apretó con suavidad. Y mientras haya alguien dispuesto a contar la historia, el valle nunca morirá. Elena sonrió y, juntos, contemplaron el horizonte donde el sol se ponía 2 veces, recordándoles que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que guía a quienes tienen el valor de buscarla. Así termina la historia de Elías y Elena, 2 almas que encontraron en el corazón del valle no solo respuestas, sino también un hogar. Una historia de valentía, amor y la verdad eterna de que los secretos del pasado solo pueden sanar cuando se enfrentan con el corazón abierto. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, no olvides darle like, suscribirte al canal True Story 50M y dejarnos un comentario contándonos qué significa para ti caminar al lado de alguien como un igual. Tus palabras nos inspiran a seguir compartiendo historias que nacen del corazón de nuestras tierras y nuestras memorias. Nos vemos en la próxima historia, donde el polvo del desierto y la luz de las estrellas siempre guardan un nuevo secreto por descubrir.